El tema de hoy es: ¿el serpiente puede oír? Esa es la pregunta. Hemos estado estudiando durante esta semana varias áreas, el cual hemos podido ver sobre el serpiente. Y cuando digo él es porque hablo de un ser masculino. Lo vimos también en clases, en las clases que estuvimos dando sobre si es la femenino o es el femenino. Pero ahí vimos a través de la palabra del Señor que en Edén, cuando dice la serpiente era el más astuto, hablamos de un ser masculino. Ya lo vimos eso con las bases bíblicas. Y hoy la pregunta es a este tema: ¿el serpiente puede oír? Así que atento para ir entendiendo todo relacionado a este tema. No va a ser tan extenso, pero nos va a ayudar mucho a entender más el mundo espiritual. Ahora, el oído interno de la serpiente está más desarrollado para interpretar las vibraciones que llegan a través del suelo, ya que a través de las áreas del suelo que empieza el serpiente a moverse, reverberan en el cráneo. Si el serpiente no tiene oídos externos como nosotros, aleluya, tiene un oído interno. Y ese oído interno también se llama el columella auris, que es un hueso encargado de transmitir el sonido interno. Ahí, como podemos ver nosotros en pantalla, vemos que el serpiente puede oír a través de un hueso que es el encargado de transmitir el sonido interno de él para poder oír, ya que recuerde que es un oído en el interior a través de un hueso. Interesante todo esto. Y esto tiene que ver mucho en lo que hoy vamos a enseñar, porque nos va a ayudar mucho a entender más el plano espiritual, que sí es importante sanarnos algunas áreas en el mundo espiritual. Ese hueso que ya podemos ahí ver la flecha, es el hueso columella auris, que es donde ahí el serpiente, a través cuando se arrastra en el suelo, a través de ese hueso, a través de las vibraciones del suelo, puede oír. Esto es importante. Cuando se arrastra el serpiente, el arrastrarse en el suelo emite vibraciones a través de ese hueso en el interior, y el serpiente puede oír. Que eso es un dato también importante que lo vamos a estar analizando. Ese es el oído entonces del serpiente, es un oído interior. Ahora, el serpiente con su oído interno puede interpretar las emociones a través de las vibraciones. Mire, esto es importante, porque el serpiente a través de vibraciones puede interpretar las emociones. Se hizo un estudio dirigido en la Universidad de Queensland y se ha descubierto que además de las vibraciones del suelo, las serpientes pueden oír sonidos que se propagan en el aire y reaccionan. Estos datos son muy importantes. Le estoy colocando base para poder dar a entender que es importante sanarnos. Entonces, el serpiente a través de la vibración del suelo puede oír. Y mire qué interesante que el serpiente con su oído interno puede interpretar ¿qué? Las emociones. Eso significa en que el serpiente a través del suelo, y como lo descubrió también la Universidad de Queensland, también puede interpretar las vibraciones del suelo y también en el aire. ¿Y qué interpreta? Las emociones, interpreta las áreas de las emociones. Por eso que las serpientes pueden oír los sonidos aunque se propagan en el aire. Por eso que vemos, si usted se fija siempre en la serpiente cuando se arrastra, queda fijamente mirando alrededor, o también hay serpientes que se levantan. Es porque también pueden interpretar a través de los sonidos internos, también pueden oír a través del aire. ¿Por qué es importante todo esto? Porque recuerde que anteriormente hablábamos que el serpiente puede interpretar los sonidos de las emociones. Y esto nos da mucho también que enseñar, porque a través de esto nosotros podemos entender
que como las serpientes no tienen oídos externos, la gente puede pensar que son sordas y que solo pueden sentir vibración a través del suelo o dentro de su cuerpo, pero el serpiente sí tiene oídos internos. Y mire qué interesante, escucha esto. El oído interno está más agudizado que el oído externo. Lo digo de nuevo. El oído interno está más agudizado que el oído externo. ¿Y qué nosotros tenemos? Oídos externos. 2 pailitas. Aleluya. 2 orejitas. Y son externos. Por eso que a veces las emociones no las controlamos porque oímos con esto. Entonces el Señor nos dice el que tiene, ¿qué? Oído. No dice el que tiene orejas. Aleluya. Porque muchos tienen orejas. Dios dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice, porque está hablando de un oído incircuncidado. Está hablando de un oído interno. En nuestro interior tenemos que oír la voz de Dios. En nuestro interior es que Dios nos habla. En nuestro interior es que Dios nos dice para poder hablar, para poder decir. Pero el oído externo a veces no escuchamos. Porque el oído externo va más ligado a la materia, al problema, a las circunstancias, a la necesidad, lo que te hicieron, el problema está más ligado a materia y la física. Entonces, mire qué interesante que el serpiente sí tiene un oído interno. Por eso es que el oído interno está más agudizado que el oído externo. Espero la puedan agarrar porque ya podemos darnos cuenta en que necesitamos nosotros tener cuidado con las áreas emocionales. Entonces, ya vimos claramente que si el serpiente tiene un oído, pero tiene un oído interno, puede interpretar las vibraciones del suelo, puede oír y puede interpretar las vibraciones en el aire. ¿Por qué? Porque no es un oído externo, es un oído interno a través de un hueso que tiene la serpiente. Ahí es donde puede oír. ¿Ha visto usted muchas veces estos encantadores de serpientes? Seguramente muchas veces hemos visto esas imágenes documentales de los encantadores de serpientes que tocan el instrumento de música, hipnotizan a estos animales y hacen que se muevan al compás de la melodía. Y esto no sucede así. Pues en realidad las serpientes siguen el movimiento de la flauta, que es lo que les llama la atención. No han engañado. ¡Aleluya! Porque muchas veces nosotros, ¿cuántas veces? Yo a muchos años atrás también veía a esta gente y decía, wow, ¿qué don tendrán que mueven la flauta y a través del sonido la serpiente como como ellos le dicen, quedan hipnotizadas, pero no la hipnotizan. Recuerde que la serpiente tiene un oído interno, por eso es que se para. ¿Por qué se para? Porque anda buscando el sonido. Y si el sonido, la flauta se mueve, el serpiente también se mueve. Estos son los falsos hipnotizadores de serpiente. Porque esto no es así, esto está comprobado, pero aquí ya usted aprendió algo, porque yo también hace muchos años atrás pensaba y dije, wow, ¿cómo tiene ese don de que mueve la flauta y para allá se mueve? Claro, porque la serpiente está siguiendo el sonido, porque puedes escuchar a través del suelo y a través del aire, por eso es que se levantan. ¿Y qué empiezan a escuchar? El sonido. Y donde se mueve, ellos empiezan a moverse. Y nosotros, ¡wow! Hipnotizador de serpiente. ¡Aleluya! ¿Cómo nos han engañado? Ya, Señor, reprenda a estos hipnotizadores. Pero mire qué interesante a lo que estamos llegando. Porque eso significa que el serpiente tiene un oído interno. Y nosotros tenemos un oído externo. Por eso que no es suficiente tener orejitas. Lo suficiente es oír, porque el Señor dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No dice el que tiene orejas, oiga, porque todos tenemos orejas, pero no oímos. Aleluya, espero que ya las pueda agarrar. Eso significa en que tenemos que tener cuidado quién nos habla en nuestro interior. Ahora, el serpiente o la serpiente tiene un sonido interno, el cual puede interpretar las emociones. Y aquí viene lo peligroso de esto del serpiente. Toda emoción dañada, toda herida, todo lo que tú estás luchando en tus áreas emocionales, la serpiente o el serpiente lo va a saber.
¿Por qué? Porque él puede escuchar con el oído interno las emociones, las vibraciones y todo lo que se mueva. Eso significa en que si nosotros no hemos sanado algo, el enemigo lo va a saber. Mire qué importante esto. El enemigo lo va a saber. ¿Por qué? Porque no es externo, es en el interior. El primer ataque es a través de los sentidos. Lo hemos estado enseñando ya durante la semana pasada, en que el serpiente cuando ataca siempre va a ser a los sentidos. ¿Por qué el enemigo siempre preocupa en dañarte tu interior? Porque él sabe que si le prestas atención a lo externo, ya entró, ya te contaminó. Por eso que viene en lo externo un problema emocional, alguien está llorando, un robo, alguien en una enfermedad, problema económico, un problema con el hijo, con la hija, cuando pasa un problema con un carro, pasa un problema en la renta, todo es externo, porque el enemigo quiere que tú coloques la atención en lo externo, porque si colocas la atención en lo externo, ya él entró. Mire qué importante, porque él conoce las áreas emocionales y sabe dónde poder entrar. Y el enemigo lo que hace es que tú coloques la atención en lo externo para que así de esa manera tú te preocupes en lo que estás viviendo. Siempre hemos enseñado también a través de la liberación que usted no le dé tanta importancia a lo externo, porque eso es lo que quiere el enemigo, que le coloque importancia a eso. No tendrás temor de malas noticias, dice el proverbio. Entonces es importante que si viene alguna circunstancia, llevarla sujeta inmediatamente a la voluntad de Cristo, porque el enemigo no va a interpretar lo externo, interpreta la emoción interna. Esto significa que el daño de la herida, del dolor, del problema, de lo que tú estás luchando, o pecados, o áreas emocionales, o algún vicio, el enemigo lo puede saber, porque tiene un oído interno. Qué interesante todo esto que nos ayuda mucho a entender el mundo espiritual. Entonces, el serpiente puede oír las emociones en nuestro interior. Y hoy no voy a ser tan extenso en este tema, pero va a ser un tema que nos va a ayudar mucho a entender el mundo espiritual. Porque el enemigo sabe, sí no sabe el presente, pero sabe el pasado. Y a través del pasado, él conoce la herida. Si no se ha sanado esa herida, va a entrar en el presente. El enemigo entra en el presente por un pasado. Jamás va a entrar en el presente. Entra a través del interior del hemisferio izquierdo, que el hemisferio izquierdo, lo hemos enseñado, va al pasado. El hemisferio derecho va al presente y al futuro. Y el enemigo siempre va a trabajar con un área emocional de un pasado, porque tiene un oído interno. Él conoce las emociones del interior. Pero nosotros tenemos un oído externo. Entonces nosotros oímos el problema. Nosotros oímos la mala noticia que te dijo el médico. Nosotros oímos una murmuración de que alguien habló mal de ti. Nosotros oímos el problema, la necesidad. Oímos las malas noticias. Oímos el virus. Oímos guerra. Oímos deportación. Oímos, pero con un oído externo. Y luego andamos tristes porque oímos con el oído externo. Pero Dios dice, no oigas con tu oído externo, sino oye por el oír del interior, porque la fe viene por el oír, pero dentro de tu interior con oídos circuncidados. ¿Por qué muchas veces nosotros no avanzamos? Porque estamos oyendo, pero con lo externo. En lo externo, en la materia y en lo físico, pero no oímos en nuestro interior. Y hoy estás aquí, en esta clase, porque oíste con oído interno, en tu interior. Y quizás muchos estaban ya preocupados viendo la hora, ya la hora de estar en su presencia. Quizás muchos estaban desesperados, ya querían estar aquí porque tienen su oído interno, tienen el hambre, quieren aprender, quieren ser ministrados, quieren consejería, quieren ministración. Pero los que tienen oído externo todavía no llegan. ¡Aleluya! Habla, papá. No. Pero sucede. Se le escribió, estamos en vivo. Lo vieron, lo escucharon, pero no lo entendieron. Bendito el nombre del Señor. Pero qué lindo en que usted está aquí para ser capacitado y para poder oír la voz de Dios. Mire qué importante es oír la voz de Dios, porque eso nos ayuda. Hoy tenía una administración, recuerdo también, aparte del oído, hoy en la mañana,
hice una administración a una mujer en España. Y eran como 7 horas de diferencia. Y era una mujer que tenía muchos problemas, estaba en cama, no podía levantarse. Y empecé a escuchar lo que ella decía, pero algo importante que hice, le dije lo siguiente: por eso que es importante que esté Cristo. Ella había escuchado del Señor. La que me llamó fue la que trabaja, la que trabaja en la casa. Y la jefa era la jefa la que la encargaba, no sé cómo se dice la jefa. La dueña de la casa era la que tenía un problema de una enfermedad y de algo espiritual, de depresiones. Y mientras me conversaba un poco con ella, le dije: ¿alguna vez has aceptado a Cristo? ¿Has escuchado de Cristo? Me dijo: sí, he escuchado de Cristo, pero nunca le he aceptado. Aleluya. Y le dije: yo puedo orar por ti, pero no puedo ministrarte si no está Cristo. Y le empecé a hablar lo que le he enseñado muchas veces a usted en Liberación, en Guerra Espiritual. Usted no solamente porque venga y le diga: yo quiero que oren por mí, quiero que me saque el demonio, quiero que me saque la enfermedad. Pregunte: ¿usted quiere aceptar a Cristo? Si no quiere aceptar a Cristo, no haga algo así, porque usted le hace un daño a esa persona. Y lo voy a explicar por qué. Porque cuando usted, por la autoridad que usted tiene, el espíritu va a salir, pero va a volver. ¿Qué dice la Escritura? Cuando el espíritu mundo sale del cuerpo, anda por lugares secos, buscando un descanso, que no es descanso, sino un cuerpo. Y va a lugares de desierto, que lugares sin agua, que ahí trabaja Sacel. Y luego dice: volveré a mi casa, oikos, de donde yo salí. Pero ya no viene solo, sino que viene con 7 espíritus. Otra versión dice peores, otra dice los más malvados, otra dice los más depravados, otra versión dice los más inmorales. O sea, llegan en ese cuerpo y entran. Entonces, por la autoridad que tú tienes, poder y autoridad, va a salir el espíritu. Pero como no está Cristo, esa casa, cuando llegó el espíritu, dice que estaba barrida y adornada. Y una casa barrida y adornada es hermosa. Pero faltaba la llenura del Espíritu Santo, faltaba la llenura de Cristo. Por eso es que es importante. Y yo le expliqué todo esto. Le expliqué todo esto porque yo no puedo, hermano, y esto yo lo he visto, que a veces nosotros cuando enseñamos y liberamos inmediatamente y no está Cristo, esa persona va a seguir haciéndolo el mundo. Va a seguir con el mundo, va a seguir haciendo el pecado, no va a aceptar a Cristo con su salvador personal, y el demonio va a volver como a fuerza, porque dan derecho legal. Entonces, ahí ella, después de una conversación, me dijo: quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Aleluya. Ahí hicimos la confesión de fe. Ella recibió a Cristo como su Salvador personal. Y luego le dije: vamos a orar. Y mientras estábamos orando, yo oraba en lo físico. Y siempre hago esto. Grábense esto también, que esto también parte de administración. 2 cosas importantes cuando yo hago una administración o converso con alguien. Yo le digo: Señor, conéctame con su espíritu, con su alma. Ya les voy a explicar por qué. Y mientras oraba, yo le decía: Señor, conéctame con su espíritu y conéctame con su alma. Con el cuerpo no. Con el cuerpo no. El cuerpo es un pasado, porque son 2 espíritus que adentran, al espíritu y al alma. El cuerpo va a ser los 2 anteriores. ¿Por qué en el espíritu? Porque cuando uno se conecta al espíritu, usted va a poder interpretar qué espíritu entró. Y cuando uno se conecta con el alma, ¿cuál es el área emocional que le está dañando? Por eso que son 2 cosas importantes. Y esto anótenlo. Ustedes que ministran, ustedes cuando van a orar por alguien, dicen: Señor, conéctame con su espíritu, con su alma. Y va a venir el espíritu, te va a decir qué espíritu entró. Y con el alma, qué área emocional está batallando. Y mientras estaba llorando, orando, siempre le hablo esto. No lo digo audiblemente, pero mi espíritu está diciendo: Señor, conéctame con su espíritu. Y llega un momento que escuché la voz del Señor y me habló a mi oído interno. Aleluya. Y me dijo: dile esto. Y le dije: tú tuviste un problema emocional de algo sexual a una edad de pequeña. Me quedó mirando. Y es más, cuando fuiste grande, tuviste una gran desilusión por una persona que te afectó, un hombre que te dañó mucho, te hirió mucho en esa área. 2 cosas. Ella se pone a llorar y me dice: pastor, esto nunca lo había hablado. Y ya era una mujer adulta.
jamás había hablado lo que me había sucedido. Pero sí, cuando yo era niña, me recuerdo mucho, y esa está en la memoria, me recuerdo mucho que yo fui abusada de niña. Y cuando fui grande, mi esposo me traicionó. Y son dos cosas que no he podido superar. Ese es el oído interno. Por eso que es importante nosotros oír con oídos internos para que Dios tome el control absoluto en todo lo que nosotros podamos vivir o pasar. Porque así es la manera en que vamos a crecer. Después de esto, la ministré, quedó más tranquila, más sana, más restaurada, y Dios comenzó a hacer una obra. Por eso que es importante decirle: Señor, ayúdame a oír, pero no con las pailas. Perdón con el que yo digo con las pailas, pero no con la oreja, sino con el oído interno. ¿Le ha pasado a usted que de repente siente como que algo le dice en su interior, como que siente una voz interna? Entonces es importante agudizar nuestro oído interno para que sepamos que Dios nos habla y que Dios nos dirige. Romanos 10:17 dice: por la fe. La fe es ¿por qué? Por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. La fe no viene por tener oreja. La fe viene por el oír. ¿Dónde? En nuestro interior, porque el Señor no habla en nuestro interior. Es como los sueños. Aún la Escritura dice que en los sueños viene el Señor y nos habla a nuestro oído. Mire qué interesante ese dato. Viene el Señor y nos habla a nuestro oído y nos adiestra y nos dice lo que tenemos que hacer. Eso es lo que hace cuando nosotros dormimos. Lo dice la Escritura. Él viene y nos habla a nuestro oído. Aleluya. Qué tremendo, hermanos, todo esto, hermanas. Cuán importante es tener cuidado de qué estamos escuchando nosotros. El oído interno de la serpiente es mucho más agudizado que el oído externo. Puede percibir lo de afuera, que no se siente, que ni se oye. Hasta el oído interno percibe aún sonidos en el aire. Eso significa que el oído interno puede percibir ambientes, atmósfera, clima, aire, segundo cielo, principado, espíritus que gobiernan los lugares celestes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que sanar heridas internas. Porque si hay heridas internas, el enemigo puede oírlo de interno. Recuerde que el enemigo puede oírlo interno. Eso significa que si tenemos un área emocional de una herida, el enemigo ya lo sabe. Aunque quizás ni siquiera quiera hablarlo por el dolor, pero el enemigo conoce toda esta área. Entonces tenemos que sanarlo en nuestro interior y permitirle en que el Espíritu Santo y que Cristo te sane. Porque el enemigo sabe dónde está el dolor. El enemigo sabe dónde está la herida de un pasado. Es importante sanarnos. Ahí aplica el texto que muchas veces lo ha enseñado el Salmo 32, verso 3. Mientras yo callé, mis huesos se envejecieron. La otra versión: mientras yo guardé silencio y mi cuerpo se enfermó. Necesitamos hablar. Necesitamos nosotros entregar las cargas al Señor. Necesitamos que el Espíritu Santo nos gobierne y nos ayude. Porque el enemigo va a tomar asuntos y va a tomar derechos legales en contra de nosotros. En Edén hubieron juicios por el pecado. En Edén hubieron 3 juicios de Dios por la desobediencia, 3 maldiciones: al hombre, a la mujer y al serpiente. 3 juicios hubieron en Edén. Por eso que los juicios van a venir por la desobediencia, por no colocar la mira en las cosas de arriba, en las cosas que nunca se quebrantan, sino que son eternas. Ahora, en Edén entonces hubieron 3 juicios. Atentos con esto. Primeramente, en el hombre. ¿Cuál fue el juicio del hombre? El sudor. Con el sudor de tu frente, con el trabajarás, y con sudor con el sudor de tu frente, que significa en que el sudor es símbolo de la maldición que produjo por la desobediencia. Pero también tenemos la mujer. La maldición producto de la caída fue dar a luz con dolor. Entonces el hombre con el sudor de su frente, la mujer dar a luz
con dolor. Pero también hubo un juicio al serpiente. El serpiente fue comer polvo o comer tierra. Esto es lo que menciona la Escritura en Génesis capítulo 3 en adelante. Entonces Dios envió estos juicios por la desobediencia. Al hombre, sudor. A la mujer, dolor, parto. Y al serpiente, comer polvo o comer tierra. La pregunta es, ¿de dónde fue formado el hombre? Aquí tenemos que irnos a Génesis capítulo 2, verso 7, que no es lo mismo crear y formar. Ahí entramos en otro tema, porque ahí la gente se confunde. Pero aquí en Génesis 2, verso 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces el hombre fue formado del polvo de la tierra. ¿Y cuál fue la maldición al serpiente? Comer tierra, comer polvo. No sé si ya la agarró. Eso significa que tú eres el plato favorito del serpiente. Wow. ¿Cómo entra el enemigo entonces para atacarnos? A través del área emocional. Él quiere dañar tu área emocional. Quiere afectar esa área para que tú le coloques atención, para que tú coloques la mira en esa área emocional. Recuerde que tenemos la anatomía del temor, donde provienen basadas por el miedo, que se llaman amarguras. Estas son la anatomía del temor. Las amarguras, los enojos, la rabia, la ira, la ansiedad. Hay gente que se culpa. La vergüenza, la depresión, la confusión, todo eso es parte de la anatomía del temor. Pero también tenemos la anatomía del amor, que ahí está el fruto. Y aquí tenemos todos los que provienen del gozo, la confianza, la paz, contentamiento, paciencia, bondad, amabilidad. Todo esto del fruto de lo que tenemos, del fruto del amor o la anatomía del amor, es del interior. Y todo lo que tiene que ver con el temor tiene que ver con algo dentro de cosas que están y las demostramos en nuestro rostro, en confusiones, en caos. Y eso es lo que quiere hacer el enemigo, dañar tu área emocional. Qué importante entonces nosotros, ya que hemos aprendido en esta clase de hoy, tener cuidado de nuestras emociones. Y esto lo he enseñado ya mucho tiempo. Mucho tiempo he enseñado esto, que tenemos que sanarnos. ¿Por qué? Porque recuerde que lo que tenemos aquí no es solamente tener un cerebro, sino que de aquí depende mucho cómo somos nosotros. Recuerde que hablé la clase de ayer, que estuvo muy buena, hermosa. Hablé de los hemisferios izquierdo, derecho. Hablé que el cerebro se dividió. ¿Por qué? Por el pecado, por la caída. Se dividió y hoy tenemos hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, un 50% en hemisferio, un 50% que no usamos la totalidad, pero Adán tenía el 100%. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Herirte esa parte que se llama adelante del hipocampo. ¿Y qué es lo que hay en el hipocampo? Si abrimos nosotros el cerebro, este es el cuerpo calloso, este es el cuerpo calloso que se llama el que separa, porque interactúan los dos hemisferios. Pero recuerde que lo he enseñado muchas veces, que ahí está lo que es memory. ¿Lo puede ver? Memory. ¿Qué significa memory? Memoria. ¿Qué hace el enemigo con una herida? Hace que tú la lleves por durante mucho tiempo. ¿Dónde? En tu memoria. ¿Por qué a la gente le cuesta olvidar? Porque tienen el dolor en su memoria. El fallecimiento de un ser querido te liga a un mundo espiritual. El que alguien te hirió, alguien te traicionó, está en tu memoria. Una violación está en la memoria. Alguien te defraudó, está en la memoria. Un ser querido que falleció está en la memoria y eso no lo puedes superar. Culpabilidades, enojo, confusión, depresión, ansiedad, culpa, vergüenza, todo lo que hacen las áreas emocionales. Por eso es que tenemos que sanarnos,
porque el enemigo conoce las áreas emocionales. El enemigo sabe si estás tú con un área emocional porque él trabaja con el hemisferio izquierdo. Entonces ya vimos a través de la escritura en que el serpiente tiene un oído interno y no es como oreja, es a través de un hueso. A través de ese hueso él puede oír lo que está en el suelo y también lo que está en el aire, porque lo que él oye son las emociones de las vibraciones. Y cada emoción es una vibración. Cuando uno está enojado, emite una vibración al corazón. ¿Y qué pasa con el corazón? El corazón empieza a latir rápido porque envió una onda, una emoción. Nosotros tenemos que colocar la atención a las cosas que tengan amor, gozo, paz, paciencia. Lo que no te dé paz, deséchalo, porque el enemigo trabaja con eso. Dentro de nuestro interior, recuerde que nosotros, todo el interior es como electricidad. Todo el cuerpo es como electricidad. Están la onda alfa, mega, gamma. Todos están dentro del interior. El cerebro tiene onda alfa. La sinapsis también son electricidades. La sinapsis significa comunicación de neuronas con neuronas. Las emociones se comunican a través de las ondas. Las emociones, mire, que se comunican a través de las ondas. Pero si hay una emoción alterada, esa vibración la va a saber el enemigo, porque el enemigo entra a través de las vibraciones negativas. Cuando nosotros le colocamos atención a algo, según lo que le coloquemos atención, ahí actúa en el cerebro las ondas alfa. Las ondas alfa tienen que ver con la atención a algo, pero el enemigo lo puede usar también para destrucción, para colocar tu atención en las cosas incorrectas. Por eso que el Señor dijo: yo soy el alfa y el omega. ¿Qué quiere decir la onda alfa? La atención. Las ondas alfa tienen que ver cuando tú colocas atención a algo. Hoy me estás colocando atención, o sea, tienes tu onda alfa a full. Tus ondas alfas están a full. Y Dios dice: yo soy el alfa. ¿Qué quiere decirle el Señor? Colócame atención. Aleluya, qué lindo. El Señor te está diciendo: colócame atención, mírame. En el mundo tendréis aflicción, pero yo te digo, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Mírame, alfa. El Señor te está diciendo: diga al débil, fuerte soy. Alfa, colócame atención. El Señor te está diciendo que entregue la carga para que sea más fácil y ligera mi carga, dijo el Señor. Mi yugo fácil y ligera mi carga. Venid a mí los que están trabajados y cargados. El Señor dice: alfa, colócame atención. Qué interesante todo eso. Cuando nosotros no entendemos, el enemigo siempre va a querer dañarnos. Y principalmente los que no pueden dormir. Aleluya, aquí le voy a dar un consejo. Porque cuando nosotros nos comunicamos, hablamos con una persona, son 200, 300 palabras por minuto. Eso es un diálogo. Hoy yo estoy haciendo monólogo, pero cuando usted habla con otra persona, usted a través de esa conversación, que ya es un diálogo, son 200, 300 palabras por minuto. Pero en el dialogismo llegan a ser de 1000 a 1500, 2000, y eso va superando. ¿Qué es el dialogismo? Aquí quizá a algunos les saqué una foto. Aleluya, no, en el nombre de Jesús lo anulamos. Pero hay personas que están así, y cristianos que están así, están esperando ahí el despertador, porque más encima están ahí, no pueden dormir, se dan vuelta para un lado, se dan vuelta para otro lado, se levantan, se vuelven a acostar, no pueden. ¿Por qué? Porque piensan mucho en la mente, piensan tanto. ¿Qué dice el Señor? Esa área interna, entrégasela al Señor. Descansa en el Señor. Otros también dependen de pastillas y se hacen dependientes a fármacos también. Pero el Señor quiere hacerte descansar, que puedas dormir, tenga un sueño reparador, que puedas descansar en el Señor y no estar así como la mujer ahí que está esperando a qué hora me quedo dormido. Y otros se duermen ya de cansancio. Ni siquiera porque llegó el tiempo de dormir. No, se duermen de cansancio. 3, 4 de la mañana, otros hasta 5 de la mañana. Y cuando ya se durmieron a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana suena el despertador. Aleluya, usted se levanta contento y con gozo. No, ¿verdad? Y eso sucede porque no tuviste un buen sueño. El dialogismo es más peligroso porque el dialogismo altera el ADN. ¿Y qué es el ADN? El área emocional. Todo el área emocional, el enemigo lo quiere alterar.
Por eso es que no dialogues con el serpiente, porque es peligroso. Jamás se debe dialogar con alguien. Es más, ni discutas con nadie. La Escritura también nos enseña que no tenemos que andar discutiendo con nadie. Ser sabio. ¿Para qué pierdes tu energía? No pierdas tu energía. Ocúpala para evangelizar. No pierdas tu energía porque no te va a llevar a paz. No discutas con la gente. No hables con la gente de discusión. La palabra ni siquiera es para contender. Si alguien no te entiende, amén, gloria a Dios. Porque el enemigo, ¿qué va a hacer? Te va a colocar rivalidades. ¿Para qué? Para que tú entres en el juego de la discusión. Para que tú entres en el juego del hablar. Para que tú entres en el juego de la soberbia, de que el enemigo ocupa eso, para que tú te molestes con la rabia y hable. Eso es lo que quiere el enemigo. No caigas en el juego del enemigo. Mantén siempre la paz. Y lo que te quiera robar la paz, evítalo. Porque el enemigo es astuto y es sagaz. Aquí yo no sé a los hombres a quién les saqué una fotito. ¡Aleluya! Dios cuida aún de nuestros sueños. Algunos duermen así. Ya, no vaya a decir nada. Pero mire qué importante todo esto. Mire lo que dice el Salmo 4:8. Cuando me acuesto, me duermo enseguida, porque solo tú, mi Dios, me das tranquilidad. Es la versión TLA. Y mire lo que dice el Salmo 3, verso 5. Yo me acuesto y me duermo, y vuelvo a despertar, porque tú vigilas mi sueño. Mire qué lindo. Porque tú vigilas mi sueño. Eso significa que el Señor vela nuestro sueño. El Señor se preocupa de nuestro dormir. Por eso es que es importante dormir en paz, tranquilo. No escuches al enemigo, porque cuando tú escuchas al enemigo, vas a empezar con tu oído interno o en el interior con el dialogismo y no vas a poder dormir, porque el enemigo va a estar tratando de hacer un dialogismo. Salmos 4:8. Ya me queda poco. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Este texto dígalo todos los días, todas las noches. Cada vez que usted se vaya a dormir, dígalo, en paz me acostaré. Y cuando dice en paz me acostaré, y asimismo, esa palabra asimismo está volviendo a decir en paz otra vez. Por eso dice asimismo. O sea, lo que quiere decir este texto es, en paz me acostaré y en paz me dormiré. Lo digo de nuevo. El texto quiere decir, en paz me acostaré y en paz me dormiré. Habla el Señor ¿de qué? De nuestro hemisferio. Y aquí volvemos nuevamente a esto. El Señor está diciendo, hemisferio izquierdo, paz. Hemisferio derecho, paz. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Qué interesante el poder entender el mundo espiritual. Job 33:14. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, mira, si habla Dios, por sueño o en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho, entonces revela al oído de los hombres y señala sus consejos. Mire que esto es maravilloso. El sueño profundo está comprobado que a las 3 de la madrugada. Y ahí he enseñado mucho también, que en otra clase vamos a hablar también qué pasa a las 3 de la madrugada y a las 4 de la madrugada. Es donde hay mayor actividad del mundo espiritual de las tinieblas, y a las 3 de la madrugada es donde hay mayor actividad de presencia angelical y las revelaciones se abren. 4 de la madrugada, que son las 4, a la cuarta vigilia de la noche, se abren los portales. Lo voy a enseñar en otra clase. Pero mire interesante lo que hace Dios a través del sueño. Y lo menciona Job, el libro más antiguo. Entonces revela al oído de los hombres, ahí lo que hablaba anteriormente. Porque aún cuando nosotros estamos durmiendo, viene el Señor y nos señalan un consejo. Viene y nos habla a nuestro oído interno, nos dice cómo tenemos que ser, cómo tenemos que comportarnos. Y nos da consejo en nuestro oído. Esto, hermano, es impresionante. Cómo el Señor se preocupa aún cuando nosotros dormimos. Viene y nos habla. Por eso es que cuando viene y te habla el Señor, tú después despiertas ya de una manera diferente. Porque el Señor no te habla. Si no te hablara al oído, te va a hablar el otro.
Ese es el amor de nuestro Señor. Qué lindo todo esto. Y ya me queda poco. Escuche esto. Y mire lo que dice Isaías 26, verso 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Lo digo de nuevo, esto es lo que dice Valera. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esto lo dice la Valera. Pero en el original hebreo no solamente dice eso. Profundicemos. En el original hebreo dice, versión CA, con propósito firme asegurarás la paz, porque en ti ha confiado. Versión de la Valera, pero de la antigua, 1865, sentencia firme que guardarás paz, porque en ti se han confiado. Versión BDN, al de ánimo firme guardarás paz, porque en ti está seguro. Versión oro, tú, oh Señor, no conservarás, oh Señor, la paz. Mire qué lindo. Y la versión oso de 1569, firme que guardarás paz, porque en ti ha confiado. Lo que quiere decir, ahí el texto que puse anteriormente, Valera, 1960, dice, tú guardarás en completa paz. Pero hay la otra versión, dice, tú guardarás en completa paz. ¿Por qué el Señor escribe 2 veces paz? Porque está hablando nuestro hemisferio. Está diciendo el Señor, hemisferio izquierdo, paz, hemisferio derecho, paz. Por eso que mencionaba el texto de Job, que cuando tenemos paz, ahí viene el Señor y nos habla a nuestro oído interno. Y recuerde que paz es hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. ¿Y qué significa paz? Es la palabra shalom. Hay un shalom para tu casa, hay un shalom para tu economía, hay un shalom en lo que estás viviendo, pero mantén la paz. Y shalom significa restricción total, no de algunas cosas, total del caos. Es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, darnos una restricción total. Qué hermoso todo lo que hace el Señor. Mire qué importante todo esto. Por eso es que el enemigo trata siempre. Le voy a mostrar este diseño y ya terminando. En Génesis 3:6, mire que la mujer vio que el árbol era bueno. Era bueno para comer y era agradable a los ojos y era codiciable. ¿Cómo es posible que la mujer, después que se paseaba en el huerto, solo vio al árbol? Y cuando lo vio dijo que era bueno, que era agradable y deseable o codiciable. ¿Cómo puede saber si no lo había comido? ¿Cómo puede saber si el árbol era bueno si no lo había comido? ¿Cómo puede saber que era codiciable, que era agradable, que era bueno si no lo había comido? Es porque la mujer, antes de comer, ya había pecado. ¿Dónde? En sus hemisferios, porque tuvo un diálogo. Por eso que el diálogo con el serpiente, te decía, no dialogue con el serpiente. Ese diálogo lo llevó a la contaminación de la mujer, y la mujer, antes que comiera el fruto, ya había pecado en su mente, en sus hemisferios. Aleluya. Por eso que ese diálogo que hizo la mujer le contaminó su ser viviente y se produjo la caída. No se puede saber si algo es bueno, si es agradable o deseable, a menos que lo coma. Por eso que la mujer vio al árbol, sentido, vista. La mujer, antes de comer del fruto, ya había pecado en su mente. Ahora, escuche esto. Cuando uno aplaude, pareciera que está sincronizado, pero no lo es. Aleluya. Con esto ya estoy terminando. Escuche. Cuando aplaudimos, pareciera que está sincronizado, pero no lo es. ¿Por qué? Porque cuando usted aplaude, el aplaudir es un pasado. Lo digo de nuevo. El aplaudir es un pasado. ¿Por qué? Porque primero, antes de yo llevarlo a la obra, yo lo llevé al cerebro, a la mente, y luego lo ejecuté. El aplaudir es un pasado, porque primero yo lo pensé y luego lo ejecuté. El pecado no proviene cuando tú haces la ejecución del pecado. El pecado comienza
Qué lindo. Por eso que no me digas que, pastor, es que yo pequé y no me di cuenta. No me diga eso. Es que vino el demonio, pastor. Debe haber sido un demonio tan grande, con mucho poder, que me hizo pecar y no me di cuenta. No me diga eso. Usted pecó porque le gustó. Así de sencillo. Porque algunos hermanos como que somos tan espirituales y para no que digamos la cosa le decimos, no, que el demonio, Satanás me tentó, el demonio vino, me puso el pecado. Y bueno, ¿por qué tú aceptaste el pecado? Porque te gustó. Lo físico es un pasado. Y termino. En la ley del adulterio enjuiciaba a dos personas en el acto. Pero con la gracia muchos dirán que tenemos mayor libertad. No, si no hay mayor responsabilidad. Porque antiguamente con la ley, en el adulterio las dos personas eran enjuiciadas. Y tomaban las personas, las lapidaban, las dejaban fuera. Y hoy el día, muchos dirán, oye, estamos en la gracia, así que hago lo que quiero. No es tan así. Con la gracia hay mayor responsabilidad. Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. ¿Dónde? En su corazón. Que Dios nos guarde. Y aquí termino esta clase porque lo vamos a dejar para la próxima clase, todo lo que continúa. Qué importante entonces es nosotros estar en su presencia. Porque cuando nosotros estamos en su presencia, podemos saber que en el Señor Dios nos protege y el Señor nos guarda. ¿Y podemos fallar? Sí. Yo puedo fallar, usted puede fallar, todos podemos fallar. Pero lo importante es que avanzamos, es que seguimos. ¿Por qué? Porque miramos que Cristo se glorifique en nosotros. Y ahí donde viene Cristo nos da ese oído interno para decirnos el Señor, yo estoy aquí, yo te levanto, yo te adiestro, yo te perdono, yo te guío, yo te tomo en tu mano derecha y te digo, yo estoy contigo. Este es el tema de hoy. ¿El serpiente puede oír? Sí, el serpiente puede oír. ¿Qué puede oír? Tu área emocionales que están en el interior. Por eso es que cualquier área emocional que tú tengas, de una herida, de un dolor, de áreas que estás luchando, un área a lo mejor que tienes en tu vida y que no te has perdonado, porque hay personas que ni siquiera se perdonan a sí mismos. El enemigo le coloca culpabilidad, sufrimiento, y las personas no se pueden perdonar a sí mismos, se culpan a sí mismos. No te culpes de lo que ha sucedido, no te culpes de las circunstancias, de lo que pasó, sino confiemos en el Señor, que hoy el Señor, ¿qué quiere hacer? El Señor quiere darte vida y vida en abundancia. Él quiere que tenga en tu hemisferio izquierdo paz y paz, porque cuando habla 2 veces paz significa severidad. El número 2 significa severidad, seguridad, significa así será y así será. Eso significa el número 2, es una aseveridad. Eso significa el número 2. Por eso que el Señor dijo, mi paz os doy y mi paz os dejo. ¿Por qué mejor no hubiera dicho mi paz os doy y listo? Pero Él habló 2 veces porque está hablando hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. El Salmo 4:8, en paz me acostaré y en paz dormiré. Está hablando nuestro hemisferio 2 veces. Y si el Señor lo dice, tenemos que tener una seguridad, una aseveridad del que el Señor nos va a restaurar y nos va a sanar. Hoy, a través del poder de Cristo, sé que el Señor lo va a hacer. Sé que el Señor va a restaurar vida y vamos a orar al Señor y entregarle las cargas. Hemos estado durante toda esta semana, ya llevamos varias semanas en administración y eso es bonito. También estamos haciendo las consejerías, la administración, las preguntas, todo eso lo vamos a hacer. Y esta semana también tenemos, con la ayuda del Señor, otras clases, así que usted intégrese a todo lo que vamos a dar para que Dios se pueda glorificar. ¿Qué es lo que hace entonces una sanidad? Estar en su presencia. Estar en su presencia. Eso es importante. Estar en su presencia nos ayuda a poder sano, a poder ser sano. Por eso que aprovechemos el tiempo siempre de darle la adoración. Es que estoy cansado, pastor. Me has quebrantado. No importa.
Todos nos cansamos, yo me canso, tú te cansas, todos nos cansamos, pero no podemos cansarnos de adorar, porque la adoración es lo más excelente que nosotros podamos tener, y el arma más poderosa no es guerra espiritual, es la adoración. Y hoy yo te invito a que un momento le adoremos, y mientras le adoramos entrega toda esa carga, entrega todo su dolor para que el Señor lo lleve. Adoremos un momento. Una y otra vez creer que conmigo sigue siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Mi alma restauras una y otra vez, tu amor me rodea, siempre tú eres fiel, y cuando te hablo, escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigue siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. No te rindas. Puedes levantar tu voz. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Adórale, adórale. Tu presencia. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. Sí, Señor. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Dale la adoración. Levanta una adoración, un momento. Solo un momento. Estar contigo, levante su voz. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, y nada detendrá Fidelidad. tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, y nada detendrá tu fidelidad. Hoy Dios coloca paz a tu casa, a tu familia. Hoy Dios coloca seguridad.
a tu casa, a los tuyos. Mantén paz. Julieta, mantén paz. Claudia, mantén paz. Verónica, Ibe, paz. Ángeles, paz. Doctora Miriam, paz. Laura, paz. Marisa, Edwin, mantengan paz. Usuario de Zoom, paz. Marioli, Jenis, Miriam Peña, paz, mantengan paz. Leonor, paz. Adri, Gloria, Tatiana, mantengan paz. Irma, mantengan paz. Mantengan paz. Mantengan la paz del Señor. Paola, Jorge, Joel, mantengan la paz del Señor, porque es la que lo va a ayudar a crecer, le va a ayudar a avanzar. Tenemos que estar confiados en el Señor y en poder de su fuerza. Jenis, mantengan la paz del Señor. Mantengan la paz. Y no te rindas. No te rindas. Porque Él está como poderoso gigante sobre ti, peleando por ti. Está en tu casa. Está en tu familia. Está donde te muevas. Ahí está el Señor. Por eso mantén siempre la paz. Que nada te robe la paz. Ni el enemigo. Ni el que está hablando de ti. Déjalo. Sacúdete en el nombre de Jesús. De los que te critican, de los que hablan, de los que te maldicen. Sacúdete. Sacúdete en el nombre de Jesús. Mantén paz. Mantén paz. Porque el Señor pelea por ti, por tu casa, por tus hijos, por tu llamado. Aquí hay llamados, hay ministerios. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, oro por Joel, el hijo de nuestra hermana Leonor, Señor, allá en Virginia, por su cerebro, por sus emociones. Controla, Señor, su espíritu. Abro el espíritu, todo se sujeta a la obediencia de Cristo. Ningún argumento haya, Señor, sobre la vida de su cerebro. Toma el control de ese joven, Señor, en el nombre de Jesús. Toma el control, Señor, de su mente, de su espíritu. Señor, lo que su madre tiene, lo traspase en oración y en adoración. Creemos que tú lo haces, Señor, para tu gloria y para tu honra. Mantengan paz. No se distraigan por nada. Aleluya. Puedes levantar tu voz. Estar contigo. Aleluya. No hay otro lugar que me llene. Solo tu presencia. En la tempestad me das calma. Nada detendrá tu fidelidad. Oro, Señor, por Camilo, Andrés, Señor, por Cali, por depresión y ansiedad. Sujetamos toda depresión a la obediencia de Cristo. Que todo espíritu se sujete. Toda distracción, todo espíritu, lo que no te glorifica en nuestros cuerpos, Señor. Camilo, Señor, toma el control, Andrés, sobre él, sobre Deli. Toma el control de esa mente, de que el espíritu le hace creer circunstancias, pero toma el control. Anulo toda depresión. Basta de depresión sobre Andrés. Basta de caos sobre Deli. Basta de ansiedades. Basta de todo espíritu. Todo se sujeta a la obediencia de Cristo. Señor, glorifícate en medio de los cuerpos y de los corazones. Señor, oramos por Laura. Toma el control de su mente y su espíritu. Todo espíritu, Señor, en su mente, en su cuerpo, lo anulamos. Solo denle la adoración y van a ver que su vida van a cambiar. El enemigo le distrae con muchas cosas. Denle la adoración, solo denle la adoración. Y no te vas a dar cuenta que ya Dios empezó a obrar. Ya Dios comenzó a obrar. Señor, oro, Señor, por Jenny. Toma el control de su vida, de su esposo, de todo, Señor. Toma el control absoluto. Restaura para tu gloria y para tu honra. No hay otro lugar que me llene.
Glorifícate en Joel también, Señor, en su vida, en el nombre de Jesús. Sé que tú lo haces para tu gloria. Tomas el control de todo, Señor, emocional, espiritual. Y lo más importante, que hoy ya nos diste el secreto importante: no distraernos, sino darte siempre la gloria de vida. Cuando nosotros adoramos, antes que pidamos algo, los muros ya cayeron. Eso como que le pasó volando. ¿Lo digo o no? Cuando nosotros oramos ahora estamos orando, pero el hablar ahora es un pasado. No sé si se la agarró. ¿Por qué? Porque todo comienza en el espíritu. Y antes que yo diga sea sano, ya en la eternidad dijo, ya eres sano. Y cuando lo hablamos aquí, ya es un pasado. ¿Por qué? Porque todo comienza en el espíritu. Y cuando yo lo dije aquí, cuando tú hables aquí en la materia, ya los muros cayeron. No sé si usted ya le agarró esto, pero ya los muros cayeron. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos algo, no es ahora. El mundo espiritual dice, está sana, está sano. Todo se mueve en el espíritu, todo se mueve en el inicio, todo se mueve en la eternidad. Por eso ya los muros cayeron, porque declaramos su palabra y los muros ya cayeron. ¡Aleluya! Ahora hay libertad de exaltar el nombre del Señor. ¡Aleluya! Exaltemos su gloria un momento. Démosle la gloria porque Él ya sanó. Él ya lo hizo. Sí, Señor. Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros Ya cayeron. caerán. Cuando Le adoro. se rompen las cadenas, Ya se rompieron. ¿Por qué? los muros caerán. Vamos. Los muros caerán, Sí. los muros caerán. Levanta tu adoración. Solo unos momentos. Solo unos momentos. Tu mejor adoración. Tu mejor júbilo. Los muros caerán con gritos de júbilo. Yo no sé si alguien puede gritar. Oh, sí. Grito de victoria. Cuando yo danzo, aumentan Dios mis fuerzas. Los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen. Sí. Los muros caerán. Los muros caerán. Los muros caerán. Al sonar mi cántico, Que suene tu cántico. Que suene tu cántico. los muros caerán con gritos de júbilo. Te exaltamos a ti, Señor. Hoy vamos a declarar